Yo creo que esta Jyn Erso mono amarillo puede llegar a funcionar. Prácticamente tengo todo. A ver, creo que lo único que me falta son un, un Kunin y 3 halcones milenarios. A ver a cuánto está el halcón. Falcon. Millennium Falcon, aquí está. Ok, 33,37 dólares. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar un día más aquí en Puente 3. Bueno, ha sido casualidad, hoy me he puesto esta camiseta, pero bueno, viene muy bien, ¿no? Porque así se me ha quedado la cara de los precios. Y bueno, y es que llevo ya un rato que quería hablar un poco de esto, pero justamente después de ese vídeo de unos 8 minutos más o menos, que ese jefazo de Fantasy Flight Games, encargado de Star Wars Unlimited, pues grabó, ¿no? Contando un poquito qué está pasando ahora con el juego, pero también el futuro, ¿no? El futuro del juego más inmediato. Creo que se ha acelerado la necesidad, al menos desde mi parte, de poder traer un poco mi reflexión sobre esto. Seguramente a muchos les va a dar igual, pero bueno, creo que también me hace falta, ¿no? Hablar del juego y no hablar del meta, porque estoy cansado de hablar tantas cartitas, de que esto para arriba, para abajo, recurso que es mejor, que no, que tal. Yo echo mucho de menos, yo vengo del podcast, yo echo mucho de menos el hablar porque sí, de cosas. Bien, quiero recordar una cosa importante, y es que aunque hay muchísimos comentarios positivísimos tanto en YouTube como en Instagram, como por WhatsApp, hablo con varios de ustedes, de look azul de Mileo, es maravilloso, vamos a conquistar el mundo, el 1000. Pero bueno, lo dicho, que aparte de muchos de esos comentarios, yo quiero recordar una cosa. Yo soy bastante nuevo en los TCGs físicos. Bueno, no, soy nuevísimo en los TCGs físicos. Yo he jugado TCGs, he jugado TCGs digitales, todos. Entonces, para mí todo este tema de que las cartas tengan un valor real de la vida, ¿no? Donde yo puedo gastar dinero y la vendo por dinero y la compro a un desconocido por internet con dinero, aunque sea muy obvio para muchos de ustedes, de vosotros, para mí esto es muy nuevo, ¿no? Entonces, yo cuando veo que un cartón como Millennium Falcon, que es una legendaria buena, si no fuera legendaria y fuera rara, estaríamos diciendo, es una carta rara buena, ¿no? O sea, que una carta así cueste 33 dólares, a mí me explota la cabeza, ¿vale? Y si nos vamos a la... Porque sé que casi toda la gente que me ve es de España, vámonos a Card Market. Card Market. Pues a ver, está ahora mismo a 23,21. Que dices, bueno, está un poco más decente, pero no deja de ser un montón. No sé. A mí, de verdad que a mí esto me parece como todo muy, muy nuevo. Sabía todo este tema del mercado. O sea, no es como que Alejo, pues despierta, así llega siendo, o sea, así es desde siempre. Yo lo sé, o sea, no estoy como oh Dios mío, las cosas cuestan dinero. Yo reconozco que antes de empezar con Star Wars Unlimited estaba muy, muy cerca, muy, muy cerca de empezar a crear contenido con Lorcana, porque estoy jugando bastante, bastante, bastante. Estuve muy metido, viendo mucho contenido, mecánicas, tal, y dije, venga, es el momento de hacer contenido de otro juego. Y lo iba a empezar a hacer con Lorcana. Pero hubo varias cosas que me echaron para atrás. Una de ellos fue todo este tema del dinero, ¿no? O sea, esta locura que hubo, sumado a que no llegaba producto a muchas partes del mundo, entre ellos los lugares de habla hispana, y como que es entre eso y algunas mecánicas tóxicas que vi en la segunda edición, ¿no? En el segundo set, no sé cómo lo llaman, el segundo capítulo, me parece que lo llaman, como que se me quitaron las ganas, y fue cuando giré otra vez hacia Star Wars Unlimited, y caí con todo, ¿no? No hace falta que se lo explique. Entonces, a mí esto del dinero, de ser sincero, a mí me genera como muchos movimientos internos, ¿no? El vídeo que tenía pensado grabar se llamaba No compren cartas sueltas, no compren singles, ¿no? Justamente por esto. Y aquí viene una reflexión que les quiero hacer, que para mí es la clave de todo, ¿vale? El juego se puede disfrutar igual de bien con cartas menos caras si hacemos un cambio aquí y aquí, ¿no? Para mí esto creo que es la clave. Que he llegado más tarde al juego, que no pude comprar tantas cajas en la primera oleada y ahora en la segunda oleada sí, pero entonces ya voy muy tarde porque no alcanzo a comprar cartas baratas que me hacen falta para mi deck. Yo entiendo Yo entiendo esto perfectamente, porque, bueno, yo soy de España, como ya lo saben perfectamente, y en México todo llega más tarde, ¿no? Estamos al límite, ha llegado bastante bien, es decir, aunque a nuestra tienda prácticamente hasta 2 días antes del prelanzamiento no iba a llegar nada, y de pronto llegó, pero bueno, esos son otros temas de México, que no creo que les importa mucho de ustedes.
Pero yo vengo mucho del mundo de Games Workshop, ¿no? Todo lo de Games Workshop llega muy tarde a México. Entonces es ver cómo el resto del mundo está disfrutando ya sus miniaturas, sus nuevas reglas, sus nuevas escenografías, su nuevo todo. Mientras que en México tenemos que seguir esperando y esperando y esperando. Creo que ya... Pero esperando a lo mejor son 2 meses de esperar, ¿eh? Son 2 meses... Y a veces incluso más. En algún producto ha sido más de 3 meses y nos ha tocado jugar con proxies y sacando las reglas de internet para poder disfrutar, porque además si queremos competir, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, esto todo a mí me ha entrenado para la resiliencia absoluta y creo que al final no hay que perder el foco, que es esto a lo que voy con este vídeo. No hay que perder el foco que yo creo que muchísimos de nosotros estamos en Star Wars Unlimited para disfrutar. Y es por eso que yo estoy trayendo Chihuahua Verde. Es por eso que yo estoy trayendo Han Casino. Es por eso que voy a traer Chirrut Rojo. Es por eso que voy a traer también Iden Verde, ¿no? O sea, hay cositas meta, porque también me apetece, pero puede ser un Iden Verde sin tener absolutamente los 3 Vaders, ¿no? Es decir, que se puede jugar y se puede ganar sin esas cartas. Sí, Alejo, pero es mucho más difícil porque cuando me sueltan el tercer Vader ya no hay modo... Pues ya está, le das la mano a tu rival y listo. Ya, pero es que yo quiero competir. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero a lo mejor este vídeo no va para ti súper competitivo, que quieres gastarte... Tener el deck perfecto del meta y poder hacer los pequeños cambios que se van dando, ¿no? Que algún youtuber, que algún ganador de un torneo de pronto ha descubierto que haciendo un microcambio en ese deck de 50 cartas, o incluso en el banquillo, de pronto aumenta un 0,05% tu probabilidad de ganar un torneo, ¿vale? Quizá este vídeo no es para ti, pero para el resto de mortales, jueguen, disfruten, prueben 1000 cosas distintas, hay muchas opciones, ¿vale? Si ustedes quieren, yo puedo hacer el esfuerzo de buscar alternativas. Ahí ya hay vídeos en habla inglesa, ¿vale? O sea, no voy a descubrir la rueda. Tengo algunas ideas que no he visto todavía en algunos vídeos, pero bueno, no creo que sea especial, sea el único del mundo que ha tenido esta idea. Pero si quieren puedo traer vídeos de, bueno, si te falta esta carta, yo creo que esta va a funcionar. El problema es que muy rápido viene un set 2, ¿vale? Y aquí está la clave. ¿Merece la pena gastarse $33? Yo voy a hablar de México, ¿vale? Porque en México nos hacemos referencia a esta página web y siempre miramos este precio, ¿vale? ¿Me merece la pena gastarme $33? Que al cambio, pues no sé cuánto será, pero es una barbaridad. ¿Me merece la pena gastarme tanto dinero en una carta legendaria 3-4 que lo único que aporta es que entra ready y que se puede quedar en mesa pagando un recurso? Creo que hay alternativas suficientemente buenas y potentes como para poder sustituir al Falcon. A lo mejor no es tan buena. Ok, repito, por favor, yo les invito muy fuertemente a que este dinerito, en lugar de destinarlo a este Millennium Falcon, ¿vale? Lo guarden y se lo guarden, o sea, lo guarden para el set 2. O si no es para el set 2, lo guarden, ¿vale? Para el futuro, para cuando hagan reprint, cuando saquen otra vez producto de este set 1. Ya, pero Alejo, es que nunca va a haber set 1 otra vez en español o en castellano. Eso no se ha dicho en ningún sitio, ¿vale? Y aquí aquí es otro tema que creo que aquí tenemos que hablar fuertemente, porque en WhatsApp, yo la verdad no sé muchos, en el WhatsApp de España yo estoy un poco cansado, que todos los días se habla del precio de cartas y de cómo está el mercado y de muchas cosas, ¿vale? Aquí hay que decidir dos cosas. Si hacemos caso a los rumores que salen por todos lados o hacemos caso a las comunicaciones oficiales desde la empresa. Y a día de hoy no ha habido ninguna comunicación oficial de la empresa que diga no vamos a sacar producto del set 1 en castellano, ni en alemán, no, porque hay muchos países que estarán igual que nosotros. No hay una comunicación oficial y si la hay, por favor, déjenla en comentarios para que yo la vea, ¿vale? Para que yo me pueda callar y decir, ya, sí, hay una esta y voy a referir a todo el mundo a ese comunicado oficial, diciendo, lo que yo escucho es, el contacto de Asmodee de la tienda del pueblo de Úbeda de no sé dónde ha dicho que no va a llegar, ¿vale? Y yo dije lo contrario, no dije lo contrario, yo dije el otro día, en México nos acaba de llegar información de varias tiendas que dentro de lo que podemos ya pagar como una reserva del set 2, viene set 1. En inglés, eso sí, ¿vale? Aquí ahora sí tenemos la suerte de en México de que estamos al ladito de Estados Unidos y llega muchísimo producto. No hemos visto una carta en castellano y no la vamos a ver, ¿eh? No creo que la vayamos a ver en México. Todo lo que llega es en inglés, para bien y para mal. A mí no me importa, yo de hecho prefiero. Aquí hay todo un tema de que si no compramos en otros idiomas, entonces lo dejan de hacer.
lo llevo escuchando 45 años, ¿vale? Y eso que tengo 35. Pero, y estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Pero en mi caso yo prefiero en inglés. Así de simple. Aquí en México nos llegó esta información de las tiendas y yo no fui a decir, sí, van a sacar reprint. No, yo dije, a mí me ha llegado esta información. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que si alguien se queda con esto y dice, sí, en México han asegurado que va a llegar un montón de productos. Es decir, modifican lo que yo he dicho, hablo de yo para no poner el ejemplo de otra persona, ¿ok? Si modifican y llegan a verdades absolutas en base a una comunicación que han leído, al menos, por ejemplo, de mi parte, de pronto empieza una malinformación que puede aportar negativamente a la comunidad, de un modo u otro, ¿ok? Porque entonces llega la frustración. Sí, pero es que en inglés en México, pero es que entonces en España no va a llegar en castellano, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Se hace un montón de ruido que lo que genera es más malestar, genera más ansiedad en todos nosotros y que la gente que siempre que va el viernes a jugar al torneo de su tienda y Pepito, que tiene 3 halcones milenarios y 3 Canning y 3 Luke Skywalker y 3 gana siempre, dice, pues yo para qué quiero jugar este juego, si no tienes 3 de todo de lo roto, es imposible ganar. A la mierda. Otra vez Fantasy Flight Games ha destruido el juego y bla, 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 bla. Vale, hago un inciso gigante aquí, ¿vale? Fantasy Flight Games es una empresa. Las empresas no pueden apostar a pérdidas. Creo que esto es así. Porque más allá de que sean una empresa, son empresas que tienen un personal a cargo. Hay cierta inversión, ¿vale? Hay un salto de fe, ¿no? El leap of faith, como se llama como se dice en inglés. Hay un salto de fe donde, bueno, ¿esto funcionará? Las empresas hacen estudio de mercado, hablan con en el caso nuestro, hablan con la comunidad, hablan con líderes de opinión, no sé qué, van viendo, pasan un prototipo del juego para ver si gusta, si no, y después sigue habiendo un salto de fe de ¿nos la vamos a pegar o no nos la vamos a pegar? Cuando yo venía del mundo de Games Workshop es un monopolio. Hay otros juegos, sí, lo que tú quieras. No hay otro juego de miniaturas, no hay otra empresa de miniaturas que venda tanto como Games Workshop. Y no hay otra empresa de miniaturas que mueva tanta información y tanto contenido como Games Workshop. Ellos tienen prácticamente asegurado que lo que hagan lo van a romper. Y aún así, a veces tienen pérdidas, porque la cagan con ciertas cosas, tienen problemas de producción porque en tal parte del mundo se cayó una tubería que rompió, se metió en una carretera y entonces ya el camión no llegó. Lo que tú quieras. También tiene problemas una empresa como esa que tiene hasta cosas en bolsa, ¿no? O sea, vamos a ver. Entonces, Fantasy Flight Games tiene que hacer un salto de fe y decir, ¿cuánto imprimo? ¿Cuánto imprimo para que, bueno, no nos vayamos a pique o no entremos en pérdidas donde necesitemos recuperar sí o sí en el futuro, donde más o menos estimemos que podemos surtir a todo el planeta o a cierta parte del planeta, que eso hay que tenerlo en cuenta. Lorcana no llegó a todo el mundo, ¿de acuerdo? Hubo selección de algunos países y el resto fuera, ¿vale? Aquí sí ha llegado a todas partes, al menos en inglés ha llegado a todas partes. Bueno, no sé si a todas partes, a lo mejor a Somalia no ha llegado, ¿ok? Pero creo que me están entendiendo. Entonces, tienen que hacer una remesa, una buena remesa, aprovechando el chiste fácil, para poder surtir a todo el mundo. Entonces, lograr esto sin quedarse con excedente por si acaso se la pegan es muy difícil. Es mucho más fácil y creo que todos en casa lo haríamos, ¿no? Creo que todos en casa haríamos esto. Voy un poquito por debajo porque es mejor quedarme por debajo que irme por millones por delante. Porque millones por delante puede ser ruina de la empresa, ruina del proyecto y hasta luego, ¿vale? A lo mejor estoy exagerando, pero creo que me están entendiendo perfectamente, ¿ok? Eso ha ocurrido. La información que nos ha dado este super jefazo del juego es que, y yo la verdad no tengo ni idea, yo no estaba en ese momento jugando este tipo de juegos, que en esta primer set han sacado más producto que durante todo el año de Star Wars Destiny, juntando todos los productos habidos y por haber. Primero, excelente noticia para nuestro juego, ¿vale? Están apostando con mucha más cantidad. Es cierto que eso fue 2006, me parece que leí un comentario. No tengo ni idea de cuándo fue el juego, ¿de acuerdo? Pero claro, la masa de jugadores o la vida en el momento de 2006 ahora es otra historia, ¿ok? Entonces, a lo mejor comparar de ese modo es un poco tramposo. Yo eso se los concedo. Pero lo que sí está claro es que han invertido muchísimo y han sacado mucho producto. Que no podían prever que iba a haber un montón de locos comprando 1.000 millones de case para tratar de sacar los 1.000 millones de Vader y los 1.000 millones de showcase y tal para tratar de especular y para no sé qué. Pues yo tampoco lo pensaba. Y no sé si tú en casa también lo pensabas, ¿vale?
Entonces tampoco le podemos recriminar a una empresa que no tenga claridad exactamente de qué va a ocurrir en el mercado cuando está sacando un producto de primeras. Y un producto de primeras, que es a lo que iba antes, y como ves, por eso hacía podcast, porque me puedo saltar y llegar por todas partes. Eso, Games Workshop tiene el monopolio prácticamente de este tipo de juegos, ¿ok? En los TCGs actualmente hay grandes juegos que están dominando todo el mercado. Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon son los tres grandotes. Luego hay otros juegos medianones. Lorcana parece ser que, bueno, que sí, que está entrando de eso del top 5, el top 4 en este caso. De verdad, ¿tú pensabas en casa que Star Wars Unlimited iba a llegar a este nivel? ¿Iba a llegar de que no hubiera producto, que empezara a haber ya torneos donde hay miles de dólares en juego, donde hay cartas que cuestan tanto, por mucho que fuera Star Wars y que muchos pensamos, bueno, es que es una IP bastante gorda? ¿Tú en casa pensabas que esto iba así? Porque yo no, yo tenía mucho miedo. Yo por eso además cuando hice contenido empiezo a hacer un par de vídeos al mes, a ver qué tal reaccionaba la gente, a ver si a mí me gustaba el juego, a ver si a mí me gustaba crear contenido, porque de pronto invertir mucho tiempo mío en un juego que yo no sé si va a pegar, pues a lo mejor no me apetece, a lo mejor no es lo más productivo, ¿no? Por mucho que suba un vídeo, 3, 4 vídeos a la semana. Yo creo que nadie lo sabía. Tampoco, por tanto, no se lo podemos exigir a la tienda y no podemos exigir a la tienda que tengan todo ya. Ahora, te pregunto a ti, sabiendo que el set 2 llega en julio, ¿nos preferiríamos que pararan las imprentas y metieran las cartas del set 1 para darnos más producto y que el set 2 llegara con retraso o llegara en tiempo pero faltara producto? Yo tengo la respuesta clara. Yo prefiero que no paren las imprentas, que el set 2 salga, jugar con lo que tengo ahora. Si hace falta, me imprimo cartitas para jugar con mis amigos, que de hecho yo lo hago, que lo sepan. Yo para poder tener tantos decks desde la experiencia, yo me estoy imprimiendo cartas. Mira, aquí tengo proxies, ¿vale? Aquí tengo proxies de cuando no tenía estas cartas, que ni llegué a recortarlas. Yo me hago proxies para poder jugar con mis amigos en la tienda y poder traer una muy buena, o lo intento, una muy buena guía de Chihuahua verde o de Han Solo Casino, porque me tengo que buscar el modo. Si tuviera que jugar solo con lo que tengo, no puedo hacer el contenido para ustedes. No puedo disfrutar el juego como quiero. Pero sí que he ido juntando las cartitas que yo quería para armarme un deck competitivo y a ver dónde me lleva, ¿no? ¿Que me gustaría tener más decks competitivos? Sí, claro que sí, porque me gusta tener cartas oficiales, me gusta apostar al juego para que la empresa, mi granito de arena, aporte algo a este gran movimiento mundial de Star Wars Unlimited y por tanto la empresa vea que hay cariño, que se apuesta por el juego y que quieren y que queremos que impriman más producto. Pero yo la verdad no me enfada que esté yendo tan bien el juego y que la empresa no haya sido una loca de invertir más de lo que en principio tenían asegurado que iban a vender. Por tanto, repito lo que estaba diciendo al inicio, yo lo que les invitaría es que jueguen lo que tengan, que acepten. Y cuando digo esto y esto, va por dos direcciones, ¿no? O sea, creo que es muy importante, y ahora sí, no tendré mucha experiencia en TCGs físicos, pero sí tengo mucha experiencia compitiendo en otros juegos. O sea, a nivel, he ido a mundiales de juegos de Games Workshop, ¿ok? Donde, bueno, es muy, 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 muy importante plantearse objetivos realistas. Entonces, si tú quieres competir contra la gente que le ha invertido 200, 300 euros, dólares a su deck, con tu deck más baratito, pues bueno, o eres buenísimo y el robo afecta y coincide que tú le haces counter y tal, o lo vas a tener bastante complicado. ¿Es injusto? Puede ser. ¿Nos tenemos que quedar con la justicia y no ver más allá? Pues opino que no, gente. O sea, repito, es importante que aquí y aquí logremos encontrar una conexión, un equilibrio donde estemos bien con lo que hemos podido invertir, con lo que hemos podido a nivel de con lo que me han dejado invertir, porque a lo mejor hay gente que tiene dinero en la mano y no lo puede gastar. Es un problema, pero es un juego, no es la prioridad de la vida, por mucho que te haga feliz. Y por cierto, por esto, justamente por este vídeo, hice esta encuesta de si te divierte jugar Star Wars Unlimited y si te divierte y si te hace feliz Star Wars Unlimited. Y ya les adelanto que hay un porcentaje altísimo de gente que dice que sí a ambos, pero altísimo es casi un 100%, ¿vale? Entonces, si hemos votado eso desde como comunidad, quedémonos con eso. Y no nos quedemos con alguna gente que decía, no me hace feliz porque no he podido comprar todo lo que he podido. Te entiendo perfectamente, me puedo llegar a poner en tu lugar, pero por otro lado, pues hay un montón de juegos. O sea, hay un montón de cartas que puedes jugar y puedes probar y puedes...
No sé, yo sé que no es lo mismo y a lo mejor me caen un montón de dislikes y me cae un montón de odio en los comentarios y Alejo, no entiendes el mundo de los TCGs. Pues puede ser, y a lo mejor de pronto dejo de tener 1000 suscriptores. Quiero pensar que no, por eso también vengo a abrir un poco con confianza, ¿no? Por la confianza que ustedes me dan viendo mis vídeos y comentándome, pues yo les traigo un poco como Alejo y como yo pienso y como yo siento. Les invito a que se diviertan, que jueguen un montón de cosas, que vayan a torneos sabiendo que a lo mejor no van a ganar 2 partidas, pero que vayan a convivir con sus amigos, que pues a lo mejor un día a un amigo le toca que le dejemos todos los Vaders para que él gane ese torneo, y a lo mejor el siguiente torneo me va a tocar a mí, que me dejen los Vaders para yo jugar y ganar el torneo, o intentarlo, que tampoco lo asegura, ¿vale? Porque Vader es buenísima, Vader es un cartón increíble, pero yo creo que es mucho más importante el look en los decks azules que Vader en los decks verdes. Aquí les dejo esta gran primicia por la cual seguramente me van a criticar, pero de verdad lo creo, ¿eh? De verdad lo creo, y gente que sabe más de TCG seguro me va a decir, Alejo, no tienes razón, y te diré, puede ser, ¿vale? Pero yo creo que es más importante el look azul que Vader en los verdes. Pero bueno, entonces, piensen en eso, piensen que a lo mejor este fin de semana a mi apingo Pepe le toca ganar y al fin de semana siguiente a mi amiga María le toca que le dejemos todas las cartas y al tercer fin de semana me toca a mí y a ver si lo consigo. No sé, busquemos formas. Hay tiendas en Ciudad de México que están empezando a proponer torneos de distinto modo, torneos donde no se permitan legendarias, torneos donde solo se permita una copia de cada legendaria, torneos donde, no sé, se pueden buscar alternativas para tratar de también de agradar y de acompañar en este proceso de divertirnos en este juego a la gente que no ha podido invertir tanto. Ahora, seguimos con lo que dijo este señor en ese momento mágico en internet, que por cierto fue un vídeo, por cierto, que es importante decirlo, fue un vídeo importante en mi opinión. Yo vengo de empresas donde no comunican nada, donde el jugador acepta que la empresa que está dominando y que gestiona su juego es una empresa muy mala, voy a decirlo así, muy bonito, muy nice, y seguimos jugando y seguimos comprando como tontos, ¿vale? Bueno, pues llega, yo no sé qué experiencia tienen ustedes en Fantasy Flight Games. Yo la tengo en Legión, también muy mal todo, ¿vale? Pero también creo en las segundas oportunidades y en las terceras. En este caso, Fantasy Flight Games podría haberse callado y podría haber seguido jugando con el tiempo, atrasando, nos podría haber sacado un montón de novedades del set 2, nos olvidamos de que nos falta 2 canning y entonces pues bueno, pues no juego amarillo y vuelvo otra vez a jugar verde porque es lo que me va bien. ¿Para qué jugar amarillo si no consigo las cartas, no? Me quedo con las novedades, me olvido del set 1 y ya está. Alguna gente se va a ir, otra gente nueva va a entrar y listo. Podrían haber hecho eso. En lugar de hacer eso, ¿qué han hecho? Han dicho, gente, las ventas han superado por muchísimo nuestras expectativas. Lo sentimos. Les avisamos que entendemos que eso está funcionando, vamos a aumentar la producción del set 2 para evitar, dentro de lo posible, porque si se la vuelven a pegar yo no les criticaría, ¿vale? Dentro de lo posible intentar que no vuelva a ocurrir lo mismo en el set 2. Eso ya es muy buena noticia. No va a haber tanta urgencia de pagar un montón de dinero por cartas que salgan en el set 2. Y ojo que vienen personajes famosísimos de la saga, además famosísimos en el presente. ¿Vale? Que a lo mejor Luke a lo mejor a gente más jovencita no le llama tanto, pero de pronto Mando puede ser una bomba y Grogu va a ser una bomba. A ver las cosas que salen, ¿vale? Ese Grogu que venga a los sobre Weekly, yo ya preveo que va a salir carito, pero bueno, quizá me confunda. Entonces, que ya nos hayan comunicado todo esto, yo creo que es muy buena noticia. Es buena noticia que han dado un paso adelante y han dicho, están así las cosas, gente. Por 2 motivos. Primero, porque si no sabemos nada de un posible reprint, aunque ciertos lugares, como digo, las tiendas en México, ya podíamos pagar dinero para reservar el producto del set 1, si nos quedamos con esa información que están dando en algunos lugares, tiendas ya tendrían mucho dinero de mucha gente. Y eso no es sano para la empresa, porque si pasa algo con esa tienda, ¿de acuerdo? De algún modo puede revertir negativamente en Fantasy Flight Games, porque vamos a mirar desde México si las tiendas de pronto algo pasa. Vamos a mirar a las tiendas, vamos a mirar también al distribuidor que da el dinero a las tiendas, vamos a mirar a Asmodee y vamos a mirar a Fantasy Flight Games, ¿vale? Esa cadena, y puede afectar negativamente. Entonces, que vengan con la información y digan, ojo, no tenemos ahora mismo día de hoy comprometido set 1 pronto, pero sí va a salir, nos comprometemos a salir antes de Navidades, ¿vale? Es importante ese antes de Navidades. ¿Es súper ambiguo? Sí.
¿Implica que va a salir en septiembre? No. ¿Implica que va a salir en octubre? No. ¿Implica que va a salir en julio? No. Pero podría ser. Yo no creo que vaya a salir para julio, porque reñiría, a lo mejor un poquito puede ser, pero reñiría con las ventas del set 2, ¿vale? Por otro lado, creo que el que se gaste el set 2 se va a gastar también el set 1. En ese momento va a empezar a soltar billetes y le va a dar igual todo. Creo que lo más lógico sería un poco antes del set 3. Set 3 creo que sale en noviembre-octubre, creo recordar. Un poquito antes, para mí tiene bastante sentido, porque la gente ya se habrá gastado bastante en el set 2, ya estará con ganitas del set 3, y en lo que van esperando y salen novedades, ¿no? Spoilers y demás, te meten, te sacan set 1 y empiezas a gastar, y bueno, van a hacer un año brutalísimo, ¿no? Entonces, para mí viene la lógica desde acá. Entonces, que sean un poco ambiguos, pero que al menos sí aseguren que va a salir set 1, esperen, no sé si es tan relevante tener este Millennium Falcon, que yo lo necesito. Yo necesito porque si no me quedo sin fuelle en amarillo, porque a día de hoy, antes del set 2, a día de hoy, faltan cartas que metan presión si quiero hacer un mono amarillo. Me faltan, en mono azul no, pero en mono amarillo sí. Y en mono verde es otro tipo de presión, pero también la puedo hacer. En amarillo no la hay. Entonces, Millennium Falcon, la necesito. ¿Me voy a gastar $33 en esta carta? Pues no, pues no. ¿He comprado 2 Millennium Falcon hace 2 días? En lo que estaba pensando este vídeo, porque justamente me estaban moviendo cosas internas, sí. Pero conseguí dar con una persona que tiene 2 dedos de frente y me ha puesto un precio mucho más asequible. ¿Es más caro de lo que yo me hubiese gustado pagar? Sí. ¿Es un precio razonable y valoré que fuera un precio bastante bajo viendo estas locuras? También, ¿vale? Entonces, busquen gente que tenga una conciencia un poquito distinta, y si no, esperen, porque cuando hagan el reprint, todo esto tiene que bajar, ¿no? Creo que es un poco de cabeza. Si de pronto hay 500 Vader más en tu país, en teoría tendría que bajar el precio, ¿no? A lo mejor al principio se mantiene porque la gente compra, pero luego dices, pero si me acaban de salir a mí 3, ¿cómo te voy a comprar a ti a un cuarto? ¿No? No tiene sentido por ese precio, por $100 que creo que se está vendiendo. A ver cuánto está Vader. Vamos a hacer un ojito rápido. Este vídeo iba a ser de 10 minutos, según yo, y está siendo de una locura. Vader está ahora mismo a $105. Ejemplo, a mí me salió un Vader. Lo vendí a los 2 días después. Sabiendo que mucha gente me dijo, pero no, aguántale, porque seguramente va a subir. Y yo, pero es que me da igual. Es que para mí una carta, un trozo de cartón no cuesta $105. Es que $105 en algunos países es que puedes comprar, es la comida de todo un mes. Yo no exagero, ¿eh? Yo no me gasto en compras en el supermercado $105. Y que no lo hago, ¿eh? Y tampoco sumando la comida de mi novia ni la comida de mis gatos. Entre los 4 no sumamos $105 en el supermercado. No voy a pagar 105 y tampoco le voy a pedir $105 a alguien por una carta. No sé, igual estoy dando vueltas, lo siento mucho. Me voy a repetir solo con lo que creo que es importante. No compren tan caro, ¿vale? No lo merece. Jueguen con otras cosas, diviértase con otras cosas y revisen esto. Revisen objetivos tanto a nivel emocionales como a nivel mentales. ¿Por qué es tan relevante para ustedes el encontrar esas cartas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay una necesidad imperiosa de ganar? ¿Hay una necesidad imperiosa de reconocimiento en tu comunidad? ¿Hay una necesidad de encontrar un espacio de tu vida donde puedas ser un poquito feliz y olvidarte del mundo? Pues todo puede ser un sí. Y a lo mejor todo puede ser un sí y no me hace falta comprar 3 Vader a $105, ¿vale? Hasta aquí, gente. Creo que me he pasado... ¿Cuánto ha sido? Son 30 minutos hablando. Bueno, muchas gracias. No sé si habré cambiado de parecer a alguien. Lo dicho, a lo mejor hay mucha gente que está desacuerdo conmigo. Les invito a que comenten el vídeo del modo con más respeto posible, ¿vale? No he entrado mucho en el tema de hablar de material en otros idiomas. Estoy con ustedes en que estaría muy bien poder acceder a todo el material en el idioma nativo pues, o al menos las lenguas más habladas del mundo. Por otro lado, si tienen problemas para medir qué tanto le invierten al idioma oficial para este tipo de juegos, el inglés, yo entiendo que para el castellano sea mucho más difícil. Y repito, no hay ninguna comunicación oficial a día de hoy. Si la hay, me la dejan en comentarios, por favor, que diga que no van a imprimir en castellano. A mí, que el ayudante del gerente del distribuidor de Asmodee en Valencia haya dicho que... No sé.
yo no me fiaría. Yo esperaría que la empresa se pronuncie y hacer preguntas en redes sociales. A lo mejor responden. A lo mejor se lanzan y responden. No lo sé. Gracias, gente. Bonita semana. Espero, voy a intentar el domingo sacar tier list de verde para terminarlo. Verde con heroísmo y con maldad. Y nada, ya está, gente. Bonita semana. Disfrutar mucho del fin de semana jugando Star Wars Unlimited. Chao.